Aquí se habla de la cena de Jesús con los discípulos, y esta historia se describe en los 4 evangelios. Normalmente esta historia se describe 2 capítulos antes de acabar cada evangelio, menos en Juan, que son 3. 22. Sí, Lucas 22. Lucas 22 y empezando del versículo 7 y hasta el 20 leeremos, del 7 al 20. Vale. ¿Todos están ahí? Sí. Vale, pues vamos a leer. Y llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entraré. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto, ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Vale, hasta aquí. Aquí vemos esta historia que habla de la Pascua. Ahora nuestra Pascua es Cristo. En los Romanos creo que habla que Jesús es nuestra Pascua. Pablo dice así: sacrificada por nuestros pecados. Pero ¿por qué vemos que Jesús comía la Pascua si es Jesús? Porque esto viene, la Pascua es una fiesta, una tradición que celebraba por el éxodo del Egipto, de los hebreos. Si os acordáis la historia de cuando salió la nación de Israel de Egipto, ¿te acuerdas esa historia? Cuando estaban en Egipto, sí, se abrió el mar. En esa historia, los hebreos estaban en esclavitud por los egipcios. Y vino Moisés, que les tenía que sacar de ahí. Esa historia está en Éxodo. Es bueno leer. Los 2 libros del Antiguo Testamento son muy interesantes, el Génesis y el Éxodo. Allí podemos ver muchas historias y son prototipos a Jesús. En esa historia, Moisés viene a salvar la nación de Israel. Hubo 10 plagas y la 10ª plaga era que el que no sacrifique un cordero y no unja las puertas de sus casas con la sangre de ese cordero, que si el que no haga eso, que en su casa morirá
el hijo primogénito de cada familia. Y era un mandamiento que tenían que hacer, era la 10ª plaga, y así hicieron. Cada familia hebrea hizo eso, sacrificó un cordero y lo comían con hierbas amargas, con panes sin levadura, pan que no lleva levadura, y tenían que comer todo eso y tener ungida la sangre de su puerta en esa noche. Y eso hicieron. Los que no hicieron eso, la mayoría eran los egipcios. Y el que no hizo eso, entró el ángel de la muerte y mató a cada hijo primogénito. Al pasar eso, Faraón les dejó libres y salieron de la esclavitud del Egipto. Y esa historia era el prototipo de Jesús, porque el Antiguo Testamento son visiones, son prototipos de Jesús. Todo el Antiguo Testamento consta en profecías, en prototipos de la vida de Jesús, de cómo se morirá y resucitará. Y eso era el prototipo de Jesús, porque en la Biblia leemos que Jesús es el Cordero sacrificado por nuestros pecados. Jesús enseñaba, Jesús es la verdadera ofrenda por los pecados, para liberarse del pecado de la esclavitud del pecado. Como allí los hebreos eran esclavos de egipcios, toda la gente pecadora son esclavos del pecado, esclavos del diablo. Por eso necesitábamos un sacrificio que nos libere de esta esclavitud. Y eso era la ofrenda, era Jesús. El mismo Dios vino a este mundo y derramó su sangre para que nosotros fuéramos liberados de la esclavitud, de los pecados. Y también un poco de los pactos. En la Biblia, antes de eso, hacían ofrendas de animales, corderos. Eran también prototipos a Jesús, porque ningún cordero puede limpiar nuestros pecados. Pero era un mandamiento hacer esa ofrenda, derramar la sangre. Y después de esa tradición, después Dios les dijo que hagan eso cada año. Cada año a tal fecha les puso días, yo no sé exactamente, pero está la Pascua hebrea. Y ellos cada día, cada año, comían la Pascua, el cordero, con las hierbas amargas, con los panes sin levadura, y tomaban también copas de vino. Y aquí vemos que Jesús habla de esta Pascua, que quiere comer con los discípulos esta Pascua que tenían en tradición los hebreos, pero algo pasa, que al comer el pan y tomar la copa de vino, él dice que este es el nuevo pacto en mi sangre, por vosotros que se derrama, ¿no? El versículo 20, el 19 y el 20. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Que es un nuevo pacto y que Él es la verdadera ofrenda, y que lo hagamos siempre en su memoria. Y podremos también leer en el libro de Jeremías, es el Antiguo Testamento. Jeremías, tú no lo tendrás. Si Pablo te enseña bien. Jeremías 31. Jeremías capítulo 31, versículo 31 y hasta el 34.
vamos. Dios, ahora leeremos eso, pero quiero deciros también que Dios es Dios de pactos. 31, 31. Sí, 31, 31 y hasta el 34. Pero antes, bueno, leemos esto y luego os digo, leemos. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es lo que hemos hablado. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Aquí es una profecía, esto es el Antiguo Testamento, es una profecía de que habrá un nuevo pacto en el futuro, un nuevo pacto que ya será como el más fuerte, porque a lo largo de toda la Biblia podemos ver pactos que Dios hace, empezando con Adán. Al crear la tierra, Dios hizo un pacto con Adán en una forma verbal. Por ejemplo, si yo contigo quedo en tal sitio, es algo como un pacto, más o menos, una quedada. Quedamos contigo así, nos ponemos de acuerdo hablando unos con los otros. Y Dios hizo un pacto con Adán, le dijo, esta tierra es tuya, dale nombres a los animales, cosecha esta tierra, eres el rey, mandas aquí tú. Desde el principio Dios creó todo bueno y Dios creó a la persona, el mundo, y le dio toda la potestad al Adán. Adán era como el presidente del universo, de este mundo. Tenía el poder. Adán era el jefe de este mundo. Era un pacto que Dios hizo con Adán. Pero vino el diablo y le quitó ese pacto, engañándolo. El diablo, la Biblia dice, viene para engañarnos, para robarnos, para matarnos, y si puede matar nuestro alma también quiere. Y vino el diablo, sabemos esa famosa historia, que tentó a la esposa de comer el fruto prohibido, ella lo comió y dio a su marido, y ellos no obedecieron al pacto de Dios y Adán. Dios tenía un pacto con Adán, pero Adán no fue fiel a ese pacto, interrumpió el pacto, y ese pacto ya no servía, porque Adán hizo un pacto con el diablo. Adán le obedeció al diablo, y al obedecer hizo un pacto con él también. Y ese pacto, en ese pacto el diablo se apoderó del mundo. Como Adán tenía toda la potestad en este mundo, así ahora el diablo es el rey de este mundo, dice la Biblia. Por eso vemos enfermedades, por eso vemos guerras, esos problemas que pasan, todo el mal por el diablo que vino, las enfermedades, las guerras, todo esto vino, y en ese instante murió la persona espiritualmente. Por eso hay que nacer espiritualmente del agua y espíritu, como hiciste tú. Dime. Los pactos. Que él sacrificara a su hijo. Sí.
Dios a Abraham. Sí. Ese pacto que es como un pacto, ¿no? Bueno, allí Dios hizo un pacto con Abraham, pero al final no lo sacrificó, lo sabes. Sí. Abraham fue fiel a Dios, le obedeció. Al obedecer, sí, estaba en un pacto. Y para el pacto, no sé si conoces, Abraham hizo la circuncisión. ¿Escuchaste eso? Sí. Abraham obedeció a Dios y Dios le gustó que Abraham tenía fe, que le obedeció y quería sacrificar a su hijo. Pero Dios le dijo, no hagas eso, que veo que crees en mí, que tienes fe en mí y que me obedeces. Yo encontraré la ofrenda, el sacrificio adecuado. Y hicieron un pacto Abraham, pero hicieron a través de la circuncisión. ¿Sabes, no? ¿Qué es? Sí. En eso hicieron el pacto. Pero igual, este pacto, los hebreos siguen haciéndolo por Abraham, pero ahora el importante pacto es el de Jesús, el que nos salva, porque en la circuncisión es la ley, es como a través de eso no nos salvamos. A través de eso viene a cumplir la ley de Moisés y a través de eso ya no nos podemos salvar, solo a través de Jesús, porque nadie no puede cumplir la ley, solo Jesús es el que cumplió la ley. Y como dices, después después de Adán, hizo pacto con Noé. Con Noé hicieron Dios el pacto de la arca. ¿Sabéis el arca? Sí. ¿Cómo se llama? Arca de alianza. Muy bien. El arco iris. El arco iris. Cuando llueve sale el arco iris de colores. Este es el pacto con Noé, que nunca Dios va a inundar el mundo. Dios a lo largo de toda la Biblia hacía pactos con Abraham, luego hizo con Moisés a través de la ley, con toda la nación de Israel, y les dio mandamientos y ellos tenían que cumplirlos para estar en ese pacto. Pero las personas son pecadoras todos y nadie podía cumplir por su parte. Dios es fiel, Dios cumplía su parte, pero ninguna persona cumplió su parte. Por eso, en Jeremías 31, Dios dice, vendrán días que Jehová dice, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. No un pacto que hicieron con sus padres el día que tomé de las manos y los saqué de Egipcio. Porque ellos invalidaron mi pacto, como dice aquí. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Él fue fiel, dice Dios. Por eso dice Dios que este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ninguno a su hermano, dice Jehová. Conoce a Jehová porque todos me conocerán. ¿Veis? Aquí todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Era una profecía de que vendrá un pacto. Y el Antiguo Testamento dice muchas profecías. Isaías 53 también. Allí habla de Jesús, de que será el Cordero que va a coger los pecados de nosotros. Porque nadie en este mundo, todos nacen de Adán, todos nacen pecadores y nadie puede salvarse. Ninguno bueno. Aunque intentemos. Algunos dicen, pero yo no soy... Por la calle, si preguntas a alguien, ¿tú eres bueno? ¿Crees que irás
al Edén. Y dice, pues creo que sí, ellos piensan así. Y si les dices, pero eres pecador, pero dirán, pero no he matado a nadie, no he robado, pero un pecado, una palabrota ya es un pecado, es como matar, dice la Biblia. Decía Jesús que un pensamiento malo ya es como matar, mirar a una chica con deseo ya es como adulterar. Por eso nadie puede cumplir así. Por eso Dios hizo todo por nosotros, porque nosotros no podemos hacerlo. No hay cosa que puedas hacer para tu salvación. Tienes que aceptar su salvación. Es solo aceptar, decirlo con tu boca, Señor, yo tengo fe en ti y que tú me salvas de mis pecados porque yo no puedo. Por eso hay que creer, solo creer en Él, y al creer en Él y obedecerle, porque la fe no es solo una fe diciendo yo tengo fe. La Biblia dice que los demonios también creen en Dios, que tienen fe en Dios, pero tiemblan ante Él, no le obedecen. Los demonios no obedecen a Dios. Por eso creer también es obedecer. Abraham le obedeció a Dios. Por eso a través de su obediencia vino su fe. Le obedecemos a Dios, creemos y somos fieles. Y a través de eso somos buenos porque Él es bueno. Al creer en Él, al entrar en ese pacto, creer con la fe, creer de todo corazón, creer que Jesús murió por mis pecados porque yo no soy digno, no puedo hacer cualquier cosa, ninguna cosa, porque nuestras obras sin Dios son malas. Por eso Jesús hizo todo por nosotros. Nosotros solo tenemos que aceptarlo, creer en eso, recordarlo siempre tomando el pan y el vino, porque su cuerpo fue golpeado, fue herido por nuestras enfermedades, por sus heridas fuimos sanos. Es una de las verdades también muy importantes, porque si yo escuché una teología o no sé, un pastor dice que si solo le mataran sin darle golpes, nosotros solo tendríamos el perdón de los pecados, pero no la sanación de las enfermedades. Él fue herido por nuestras enfermedades, que Él sufrió dolores por nosotros. Por sus dolores nosotros ya somos sanos. También, ¿por qué funciona la sanación? Orar por alguien, expulsar enfermedades, sanar, y eso funciona porque Él murió por nuestras enfermedades también, sufrió por nuestras enfermedades. Eso lo habla Isaías 53. Aparte de Isaías 53, eso está en la epístola de Pedro, y otra más en Mateo también está también. Isaías 53 no. Allí pone más: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, por su herida. Y hay más versículos que hablan que por sus heridas fuimos sanos. Por eso su cuerpo al comer, porque cuando tomamos pan y vino tenemos que reflexionar en qué hacemos. No solo comer pan y beber vino y ya está. Tenemos que entender qué era eso. Es también como el bautizo. Un bautizo para los niños no sirve para nada. Un niño cuando come el pan y el vino no reflexiona qué come y qué bebe. También, por eso también tampoco un niño no vale el bautizo de los niños, porque no entiende lo que hace. Y también el comer pan y vino hay que reflexionar y entender qué haces.
cuando una persona entiende, puede recibir sanación, porque comiendo el pan recibe la sanación de sus heridas, su cuerpo fue herido para nuestra sanación, su cuerpo. Y tomando su sangre tenemos perdón de los pecados. Pecamos mucho, claro, aunque debamos pecar menos, nosotros siempre a través de la sangre tenemos perdón de los pecados. Cuanto más estemos en Él, menos pecaremos, que hemos hablado eso un día también. Por eso hay que reflexionar, y cuando tomamos pan y vino, recordar qué hacen en su memoria y entender qué hacemos. ¿Preguntas? En el mundo espiritual ya está apuntado que has bautizado y los cielos lo saben, pero para que tú lo podrías recordar para ti mismo, hemos hecho un certificado de bautismo para ti. Toma. ¡Felicidades! Un certificado.